Gloria a Dios. La paz del Señor Jesús sea con todos, hermanos, en esta hermosa hora. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más en casa de oración. Así que sean bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a meditar en esta hora en la bendita palabra del Señor, ya que es necesario, hermanos, siempre meditar en ella. Dice, hermanos, abran las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y verso 7. Ahí vamos a meditar en esta hora. Apocalipsis 19, 7. Cuando lo tengan, hermanos, me dicen amén. Ya lo tienen, ¿verdad? Dice así en el nombre del Señor Jesús: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, una etapa de la iglesia de la cual está, hermanos, muy próxima. Dice aquí el tema, hermanos, alabanzas en el cielo. Claro, porque se acercan las bodas del Cordero, o sea, del Señor Jesús, quien es el Cordero. Y Él como Dios, su esposa tiene que ser especial. Si en el tiempo antiguo, hermanos, los reyes eran bien exigentes y buscaban cualidades muy especiales en sus esposas, que eran un requisito, hermanos, muy favorable para ellos. Siempre las esposas de los reyes, de la gente eminente, no son cualquier persona. Siempre buscan a alguien de su misma altura, de la misma sociedad. Los reyes, los hijos de ellos se casan siempre con hijos de otros reyes, siempre, hermanos, en el mismo nivel de ellos. Y aún en el tiempo antiguo, hermanos, nosotros nos damos cuenta que los reyes buscaban en sus esposas que tuvieran cualidades o atributos que a ellos les gustaban. El ejemplo más grande que vemos, hay muchos ejemplos. El ejemplo de David: tuvo de esposa a Mical, pero Mical fue una mujer que le salió como carcoma. Tanto así, hermanos, de que se burló de él solo porque exaltaba al Señor, solo porque adoraba al Señor, solo porque le servía al Señor. Se burló de él, Mical. Se puso a reír de él cuando vio que David danzaba y saltaba de alegría, hermanos, cuando el arca era trasladado hacia Jerusalén. Dice que Mical se burló de él, siendo el rey de Israel. Entonces, hermano, David no le dijo nada a Mical, puesto que era la hija de Saúl, la que le había dado por esposa por haber derrotado al filisteo. Y es ahí cuando nosotros vemos el corazón de David, que era un hombre muy justo, o sea, muy temeroso, practicaba la justicia, era misericordioso. Así le faltó el respeto a Mical a David, pero el Señor la castigó porque no tenía que haber sido así. La castigó a Mical y ella quedó estéril para toda su vida.
Y esa era una afrenta en aquel tiempo a las mujeres estériles, era una afrenta. Era un castigo en aquel tiempo, era considerado castigo, ¿verdad? Porque era objeto de burla o objeto de menosprecio. Una hembra que fuera estéril no tenía valor en aquel tiempo. Entonces, hermano, pero vemos que el Señor recompensa a David por ser un hombre recto delante del Señor con darle a una mujer que se llamaba Abigail, una mujer sabia, diferente a Mical. Pero Abigail era una mujer que estaba a la medida de David. David, un hombre, hermano, sabio, un hombre temeroso. También el Señor le preparó una mujer que estuviera al mismo nivel, una mujer inteligente. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y ahí vemos otro ejemplo, hermanos, del rey Asuero. Nosotros en la historia vemos muy poco, muy corta la información, donde dice que el rey Asuero, por consejo de sus compañeros, le dijo que ya no vuelva a esta mujer, porque tú la mandaste a llamar para presentarla en la fiesta, para mostrar su belleza, para mostrar su hermosura, pero como ella no quiso, que ya no vuelva más a la corte del rey, que no vuelva a ver el rostro del rey. Por lo tanto, que se busque otra mujer para el rey. Mire cómo era la exigencia de las mujeres de los reyes. Las mujeres de los grandes tenían que ser mujeres especiales. Y también, hermanos, dentro de todas aquellas doncellas que mandaron a seleccionar, puesto que en Israel, hermanos, cada familia se multiplicaba. Esa fue la orden y hasta la fecha, hermanos, Israel se reproduce, como en los tiempos antiguos. Entraron pocos a Egipto y se reproducieron en gran manera, tanto así que el rey de Egipto se preocupó porque Israel estaba creciendo y se iba a hacer más fuerte que ellos mismos, que eran de la nación de Egipto, de ese país. Entonces, había muchas doncellas. Así como nacían varones, nacían hembras, muchas doncellas. ¿Por qué hago así de esta manera? Porque ahí estaba Mardoqueo y ahí estaba el pueblo de Israel. En ese tiempo del rey Asuero, ahí estaba Israel. Y dice la palabra de que Mardoqueo era temeroso de Dios. De igual manera Esther era temerosa. Dice la palabra de que este rey, por consejo que recibió de sus amigos, mandó a buscar doncellas para que se preparasen. Todas eran doncellas, de luego se dice doncellas, eran vírgenes y hermosas. Pero dentro de todas ellas que seleccionaron, hermano, solo una de todas ellas tenía que llenar un requisito. Mire lo estricto que era. Ver cualidades. No solo veían un perfil de la doncella, sino que muchos perfiles. Tanto físicamente, como moralmente, como intelectualmente. De todas formas las examinaban. Y de todas estas doncellas que pasaron por mucho tiempo preparándose, porque ¿quién de todas aquellas que estaban, hermanos, en el harén, que las cuidaban eunucos, de todas aquellas doncellas, cree usted que no ellas decían, yo quiero ser esposa del rey Asuero? Porque ser esposa del rey era, hermanos, un honor, pues pasaba a ser reina, a pasar en comodidad, en grandezas, en lujo, en riqueza. ¿Quién de ellas no quería ser reina? Y todos procuraban hacer lo que los eunucos le decían. Así le gusta al rey, este tipo de aroma, este tipo de vestidura, estos modales, cómo debe de caminar, cómo debe ser respetuosa una mujer. Y todos procuraban llenar los requisitos. Miren qué tan estricto era la esposa para un rey. Y de todas, porque la gracia de Dios estaba en Esther,
ella fue la que cautivó el corazón del rey Asuero. Ahora es Irán. En Irán está el sepulcro de Mardoqueo y de Esther. Figúrese usted a dónde está el sepulcro de los dos, en Irán. Y actualmente Irán es enemigo de Israel, pero ahí están los dos cuerpos de los dos de Israel, porque en aquel tiempo pues fueron miembros de la corte del rey. Entonces traigo a memoria, hermanos, de que cómo es de exigente, hermanos, las cualidades que tiene que tener una mujer para su marido, dependiendo del rango donde se encuentre o en el estatus social. La mayoría, hermanos, siempre busca de su mismo nivel. Ahora bien, veámonos lo que hemos leído en esta hora del Señor, de las bodas del Cordero. Si Él es santo, oiga, si Él es santo, dice a su pueblo: ser santos, porque yo soy santo. Si Él es puro, Él dice, el apóstol Pablo, que quiere presentar a la iglesia como una virgen pura para Cristo. ¿Verdad que se entiende? Si nosotros empezamos a examinar la palabra, así como Él es, quiere que nosotros seamos. Dice que el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos tras la perfección, porque Él es perfecto. Nosotros debemos de estar en santidad porque Él es santo. Ahora, como Él es justo, Él quiere que su esposa sea justa. Bien bonito, ¿verdad? No podemos unirnos en yugo desigual. Naturalmente hablando, en un matrimonio, nosotros no podemos unirnos en yugo desigual, dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. No podemos unirnos en yugo desigual. Que yo como cristiano me case con una musulmana, no se puede. Que un hermano de la fe apostólica se case con una testiga de Jehová, ¿se puede? Yo lo veo que como que tienen sueño, hermano, si comenzamos el culto. ¿Verdad que no se puede? ¿Cree que funcionó ese sentimiento fuerte que tuvo Sansón hacia Dalila? No funcionó. ¿Por qué? Porque Dalila era filistea y Sansón era hebreo. No se puede. A Sansón le fue mal porque Dalila tenía otras creencias, otras ideologías. No era temerosa, no escuchaba la voz de Dios. Y Sansón sí era temeroso y escuchaba la voz de Dios. Se unieron en yugo desigual y por eso le fue mal. Un cristiano no se puede casar con una inconversa. Son yugo desigual. Ella quiere ir a la playa, al cine, a las fiestas, y el Hijo de Dios quiere ir al culto, a servirle al Señor, a escuchar palabra, a cantarle al Señor. No se puede unir en yugo desigual. Ella va a querer ir, hermano, a las procesiones, a las fiestas patronales, a comer churros españoles, a comer todo lo que venden ahí en el parque. Y el hermano, no, andamos allá y yo me voy para el culto. ¿Verdad que no se puede, hermano? No sé, el ejemplo que les he puesto es muy fácil de comprenderlo. Entonces, hermano, no se puede, tiene que tener el mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque esto viene desde el mandamiento de Dios que fue dado a Israel. No emparentará tu hijo con el extranjero.
Porque si tu hijo se casa con un extranjero de las naciones vecinas, tu hijo se va a inclinar a adorar a otros dioses que no conociste desde tiempos antiguos. Por eso Israel, hermano, tenía que fijarse solamente en el pueblo de Israel. No se tenía que fijar en los filisteos, en los heteos, en los jebuseos, en ninguno de ellos. No tenía que fijarse, porque tenía que tener la misma creencia, la misma doctrina, el mismo, hermano, temor de Dios. Ahora figúrese usted cómo fue la regla de Dios para las parejas. Ahora ya no se diga el Dios Todopoderoso, que en este pasaje dice que se han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Se le ha concedido, se le ha dado oportunidad, se le ha dado facultad, se le ha dado el tiempo, se le ha dado todo lo necesario para que se vista de lino fino, así como a la reina Esther. Se le dio el tiempo, se le dieron los meses para que estuviese en aceites aromáticos, para que estuviese, hermanos, que la estuvieran cuidando, que estuviera con una buena presentación, una buena salud, una buena vestimenta, para que estuviera apta para presentarse al rey. Se le ha concedido, dice, se le ha dado el tiempo prudencial. Cuando uno se casa, dice, hermanos, los invito porque yo tal fecha me caso. Hay un periodo de tiempo en el cual todos nos estamos preparando, qué vamos a comprar, qué vamos a hacer, y la esposa qué ropa se va a poner y cómo va a ir. Hay un tiempo de preparación para que cuando ya llegue la fecha, ya todo esté listo. Y aquí dice así, miren, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Oiga, limpio y resplandeciente, porque nuestro Dios es limpio y es resplandeciente. Hermanos, nuestro Dios es limpio, Él es puro, Él es resplandeciente. Tanto así que dice la palabra que no hay hombre que lo vea y viva. Estamos hablando a Dios en espíritu, Dios en lo divino, Dios glorificado. No hay un hombre que lo vea y viva. Sin embargo, Él en su misericordia tomó un cuerpo, tomó un velo para manifestarse a esta tierra, trayendo su misericordia. Dios manifestado en carne. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Él tomó un velo, tomó un cuerpo, tomó un envase para manifestarse y no hacer mortandad, y todos le vieron y nadie murió por misericordia, pero tomó un cuerpo. Y dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí está el requisito que tenemos que tener como iglesia de Dios para que estemos en esas bodas. Y a su esposa se le ha concedido, hermano, aquí hay una controversia con muchas creencias, con muchas opiniones, con muchas religiones, y dice, ¿cómo es posible que los gentiles van a ser esposas? Hermano, dice acá el libro de Jeremías, en su capítulo 3:14, en Jeremías 3:14, dice que Israel es la esposa. Veamos, Jeremías 3:14. Veamos lo que dice por ahí Jeremías 3:14, hermano. Pero nosotros entendemos estas cosas. Jeremías 3:14, miren cómo dice: convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo, ¿a quién estaba hablando? A Israel, ¿verdad? Miren cómo dice: convertíos, hijos rebeldes. Dice, está hablando a la nación de Israel. Convertíos, hijos rebeldes, dice el Señor, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, porque yo soy vuestro esposo. ¿Quién es la esposa del Señor según Jeremías 3:14? Israel. Pero no queda allí. Israel esto lo defiende a capa y espada.
Israel todo el tiempo tiene celo del pueblo gentil, del pueblo que adora al Dios verdadero, que por misericordia le hemos conocido sin verle. Israel siempre tiene celo de nosotros. Y está escrito: os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. El Señor iba a provocar a celo a Israel con un pueblo de rostro feo, según a comparación de Israel. Lo provoca a celos. Y dice que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Y que no es judío el que es según la carne, el que es natural de carne y sangre israelita. No es judío el que es el de la carne, sino el que lo es del corazón. El que es circuncidado no en el prepucio carnal, sino en el prepucio del corazón. Eso no lo acepta, no lo cree ni lo acepta Israel, pero así es según la misericordia de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual, que no somos circuncidados en el prepucio, en la carne, somos circuncidados en el corazón. Por lo tanto, si Israel, según Jeremías 3:14, es la esposa de Dios, nosotros somos la esposa de Dios, hablando espiritualmente, porque somos circuncidados en el corazón. Y así lo dijo el apóstol Pablo: no es israelita aquel que es circuncidado en la carne, en el prepucio, sino que es judío el que es circuncidado en el corazón. ¿Cuántos hemos sido circuncidados? Y dice que de los dos pueblos hizo un pueblo. Pero como hay celos, no, ¿cómo es posible? Dice, eso no es así. Está eso, pero mire la misericordia de Dios. Entonces, por eso dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Bien, tenemos el conocimiento del camino que conduce a la vida eterna. Tenemos conocimiento de que quién es Dios, cómo se llama Dios. Tenemos el conocimiento, hoy en Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Tenemos el conocimiento del bautismo que perdona o que limpia o que lava nuestros pecados. ¿Cuál es el bautismo legítimo? Tenemos el conocimiento que Dios es uno y uno su nombre. Tenemos el conocimiento, hermanos, de que quién es el camino, la verdad y la vida. Tenemos el conocimiento que quién es el Padre eterno, que no hay dos padres sino solo uno, que es Jesús. Tenemos el conocimiento, hermano, que hay un solo Dios que se manifestó en carne. El Dios invisible tomó un velo de carne para manifestarse a la humanidad. Y dice: y en su nombre esperarán los gentiles. Tenemos el conocimiento que Dios tiene un solo nombre, y su nombre es Jesús. Él no ha tenido dos nombres. Nunca. Tenemos mucho conocimiento. Tenemos mucho conocimiento. Dios no se cambió nombre, como dice la gran corporación que menciona Jehová. No, hermano, si Jehová fue en el antiguo tiempo. Pero mire lo que dice Isaías 62:2. Él dijo que se iba a cambiar nombre, te será puesto un nombre nuevo. No hay ningún texto en toda la Biblia que dice que Dios se cambió nombre. Mire cómo dice acá, Isaías 62:2. Entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Aquí está donde Dios se cambia nombre, pero no está hablando de Dios. Está hablando de Sión, está hablando de Jerusalén, está hablando de una ciudad. Sigamos en el verso 3. Y serás corona de gloria en la mano del Señor. No está hablando de Él, está hablando de Jerusalén. Y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más
desolada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Efsibá. El Señor estará será llamada Efsibá y tu tierra Beula, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada. Oye, está hablando de Jerusalén. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca del Señor nombrará. Y es ahí, hermano, tenemos mucho conocimiento del camino que conduce a la vida eterna, pero ahí va la otra parte. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente, porque el lino fino dice que es las acciones justas de los santos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, el santo, el que se limpia del pecado, el que se aparta del pecado, tiene que tener acciones justas. Dice que el árbol por su fruto se conoce. O hagamos del árbol bueno el fruto bueno, o del árbol malo el fruto malo. No puede el árbol malo dar buenos frutos. No puede, la naturaleza es bien recta, no se puede violar. La naturaleza no tiene cambios. El árbol malo da frutos malos y el árbol bueno, frutos buenos. Entonces el santo tiene que dar frutos de justicia. Tiene que tener acciones de justicia. Y cuando, ¿por qué dice así, mi hermano? ¿Por qué dice así? Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Por qué dice que el lino fino, el requisito que tenemos que tener como vestimenta para estar preparados para la boda del Cordero? ¿Por qué dice que el lino fino es las acciones justas de los santos? Porque acciones justas. ¿Qué es eso de acciones justas? Las acciones justas, las acciones vienen de acto. Viene de acción, viene de movimiento, viene de algo palpable, de algo que se ve. No es que voy a decir yo soy justo, Dios lo sabe, Él conoce mi corazón. Entendamos, no es algo que yo voy a decir. Yo tengo buenos frutos, Dios lo sabe, Él conoce mi corazón. No, dice que el lino fino es las acciones, lo que se ve. O sea, lo que se demuestra, cómo es su conducta, cómo es mi conducta. Esto no se trata de lo invisible que solo Dios ve. Usted se puede equivocar, pero Dios me conoce. Hasta ponemos las manitas, ¿cierto? Dios me conoce que yo ando en rectitud, aunque usted me juzgue mal, aunque usted me critique, aunque usted opine mal de mí. No se trata de, el lino fino no se trata de eso. Dice que es puro y resplandeciente. Lo que resplandece, hermano, es evidente, es palpable. Amén. ¿Cómo podemos decir nosotros que aquí tenemos lámparas y no las vamos a ver? Hermano, aquí hay lámparas, miren cuántas lámparas hay. Y se ven porque es resplandeciente. Entonces dice que el lino fino, puro y resplandeciente es las acciones justas de los santos, de lo que usted hace, de lo que yo hago, de cómo usted se conduce, cómo yo me conduzco, cómo yo hablo, cómo yo me expreso, cómo yo soy delante de la sociedad. Su conducta, cómo se conduce, esa es la acción justa. No podemos justificarlo y decir, yo soy bueno, pero hablan mal de mí. Aunque digan lo que digan, pero yo soy bueno delante de Dios. Pero si la gente habla, hay otra forma como las personas se escudan en justificarse a sí mismos.
Dice, yo no soy pepita de oro, oiga, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos, dice. Con que hablaron del Señor Jesús no van a hablar de mí, dice. Con que dice la palabra de Dios que cuando estaban apedreando, dice la palabra de Dios que los enemigos que habían mandado a apedrear a Esteban, cuando le vieron que estaba ya en agonía, que estaban apedreando, dice que vieron el rostro de él como de un ángel. Cuando Jesús expiró, dijeron los enemigos, verdaderamente este era hijo de Dios. Aunque quieran tapar el sol con un dedo, aunque alguien sea enemigo de un hijo de Dios, pero en su interior sabe perfectamente que sí es hijo de Dios. Aunque lo acuse, aunque lo señale, aunque no lo pueda ni ver, pero en su interior sí sabe que verdaderamente es hijo de Dios. No pueden negarlo, no pueden negar las cosas. Aquella mujer acusó. La mujer de Potifar acusó a José porque no pudo vivir con él. José, el joven que entró a Egipto, el hijo menor ¿de quién? De Jacob, ¿verdad? Lo acusó. Potifar, tú trajiste a este esclavo, a este extranjero, y me quiso violar, meterlo a la cárcel. Pero en su interior esta mujer sabía que este hombre sí era hijo de Dios. En su interior no lo podía negar, por despecho, por maldad lo acusó, pero ella sabía que realmente era temeroso de Dios. Así el mundo, aunque acuse, critique, hable, pero saben que verdaderamente somos hijos de Dios. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. El lino fino puro y resplandeciente. La gente ve que en realidad usted es diferente a todos los que se dicen ser hermanos. Muchos hoy en día se dicen ser hermanos y son sinvergüenzas. Son sinvergüenzas, hermanos, por culpa de aquellos falsos hermanos. El verdadero evangelio es vituperado. Por culpa de aquellos que se disfrazan de hermanos, por culpa de aquellos que se disfrazan de pastores, de reverendos, por culpa de toda esta gente astuta que se disfraza de creyente, el verdadero evangelio es vituperado. Pero sí hay gente que tiene acciones justas en esta tierra. Sí hay gente que practica la justicia, gente que sus acciones son justas. Sí hay gente en esta tierra que sus acciones son justas, aunque un 99% no lo sean, pero sí hay justos en esta tierra. Y esos son los que tendrán parte en las bodas del Cordero. El Señor, hermano, quiere que nosotros tengamos buenas acciones, que no nos comportemos como impíos, que no nos comportemos como los inconversos que no conocen de la palabra de Dios. El Señor quiere que usted y yo actuemos como hijos de Dios, que seamos mansos como palomas, que seamos prudentes como serpientes, que no metamos la boca en cualquier lugar que no nos interesa, que no abramos nuestra boca, que seamos, hermanos, un sepulcro, que no abramos nuestra boca. Él quiere que seamos prudentes, sabios. Las acciones justas, repito, el que va a tener parte en la boda del Cordero tiene que llevar vestido limpio. ¿Cómo dice? Vestido limpio, el lino fino resplandeciente. Dice que es resplandeciente. Por ahí hay otro pasaje que sí habla de que el lino fino, dice que es blanco. ¿Cómo dice? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. O sea que hay dos clases de lino, el lino ordinario y el lino fino. Lino fino
limpio, puede ser lino, pero puede estar sucio. Mezclado. Puede estar la tela exacta, puede ser blanco, puede ser lino fino, pero no puede estar limpio, puede estar sucio por el pecado. ¿Cómo? Como imitación, correcto. Miren, lino fino, limpio y resplandeciente. Que las acciones nuestras digan verdaderamente: ese sí es hijo de Dios. Refleja. Mire qué hermosa es la luz, hermanos. No podemos evitar que la luz es buena, es agradable, es de bendición, es de provecho para nosotros. Así nosotros en esta tierra tenemos que ser de bendición para los pueblos, para las naciones, para la gente, para los vecinos, para la familia. Tenemos que ser de bendición, tenemos que ser de provecho. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el Señor. Y una luz no se puede esconder debajo de un cajón, sino que se pone en lo alto. Me parece, le dijeron a Pedro: tú eres Galileo, porque tu forma de hablar te delata. Se da cuenta que la luz no se puede esconder. Se da cuenta que el Hijo de Dios, aunque se quiera ocultar o disfrazarlo, detectan que es Hijo de Dios. Me parece que usted es hermano, quizás, ¿verdad? Le dicen: qué bonito, ¿verdad? Y Pedro: no, te equivocas, mujer, yo no soy Galileo. Me parece, le dicen otros por allá, que tú eres seguidor de Cristo. Tú eres Galileo, tú eres seguidor del Mesías, tú eres seguidor de Jesús, porque tu forma de vestir te delata. Mi hermano, qué bonito, ¿verdad? Que aunque usted no diga que es cristiano, aunque usted no diga que es hermano, en el caso de los varones, ¿verdad? Porque hoy todo el mundo anda de manga larga por el sol, para no quemarse los brazos o por disfrazarse. Todo el mundo anda de manga larga, pero el que es hijo de Dios, con su hablar, con su conducta, con su respeto, con su honestidad, con su sinceridad, la persona lo observa y le dice: mire que usted es cristiano, le dice. ¡Qué hermosura de testimonio! Pero aquel que dice que es pastor, aquel que dice que es diácono, aquel que dice que es anciano, y todo el mundo anda hablando de él, de su mal testimonio, es imitación. Dice que tiene que reflejar acciones justas, acciones correctas, que se vean, que no actúe como el impío, que no actúe como el pagano, que no actúe como el inconverso. Tiene que actuar como hijo de Dios. Y aquí vamos a ver unos poquitos ejemplos, porque el tiempo pasa muy rápido. Hubo un hombre que sí era justo, y aquí demuestra una de sus justicias. Mateo 1. Veamos lo que dice Mateo 1, verso 19. Si queremos estar en las bodas del Cordero, y a Él se ha concedido que se vista, nos da tiempo de que nuestras acciones, no lo que yo ando en el corazón, de lo que yo piense, que yo ando puro, no, de lo que actuamos, de lo que la gente nos ve. De repente, hermano, se le sale una mala expresión, una mala palabra, como decimos nosotros. Y el hermano, como dijo, qué acción más fea. No le salió una palabra para edificación, sino que para destrucción. Dice así Mateo 1:19. Veamos en el 18, para que entendamos de qué se trata. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José. O sea, estaban en compromiso matrimonial, estaban en un desposorio, había un compromiso, que se iban a casar. Como decimos ahora, andan de novios, ya hay un compromiso, ¿verdad? Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José,
Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, ¿qué se le dio a María? Ya se le veía el estómago. María nadie le dijo, mire, se me ha quitado la costumbre de las mujeres. No dijo eso. No le contó a José. José vio que ya el estomaguito le iba creciendo. Y ella no nos iba a decir, ya se me quitó la costumbre, ya me fui a hacer la ultra, ya fui a hacer la prueba de embarazo. No, ella estaba calladita. Pero José se dio cuenta que le iba creciendo el estómago. ¿Y esto cómo es? Dijo José. Mi futura esposa va a criar. Si ella le va creciendo el estómago es porque ya fornicó en la casa de su padre. Y la ley manda que yo la vaya a denunciar. La ley me manda que yo voy a decirle a los ancianos, mire, mi esposa, la que va a ser mi esposa, la que estoy desposado, mire, con ella, mire el estómago, yo no la he tocado. Entonces José, sé tú el primero que le vas a tirar la piedra. Y toda la congregación, todos los ancianos, la mataban a piedras porque había fornicado en casa de sus padres. Eso le tocaba a María. Estaba vigente la ley y no por eso querían apedrear a la mujer que fue encontrada en el hecho de adulterio. Pues Jesús se va a encontrar a esta mujer. Estaba vigente. Los hijos rebeldes, borrachos, contumaces, dice glotones, lo mataban a piedra para tener sedita a Israel, para tenerlo bien bonito. Las piedras eran las que eran la justicia de aquel tiempo. Cuando José se dio cuenta que su mujer, su futura mujer ya estaba embarazada, la va viendo rara. ¿Y qué dice acá? En el 19, José, su marido, como era justo, no quiso, dice esta versión, infamarla. Quiere decir, no quiso denunciarla a los ancianos. ¿Qué dice más adelante? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora bien, una acción justa que hizo José se quedó en secreto, a pesar de que su corazón le había dolido pensar que su esposa había fornicado. Le dolió tanto la supuesta infidelidad, ¿verdad, hermano? Sí. La supuesta infidelidad le dolió tanto. Es como que yo a casarme voy con la hermana Sarita. ¿Se acuerdan ustedes cuánto vinieron al matrimonio mío? Hermano Rosaura, que dice usted cuando yo me casé. No vino, hermano. Estaba enfermita, quizás. Cuando yo me casé, hermano Gerardo, usted no vino, ¿verdad? No vino, no estaba por esta zona todavía. Quizás como invitado con la hermana Sonia. Y que yo al casarme con ella, la hermana Sarita, ya había preparado el vestido de boda de ella bien bonito, la comida, y a la hora que ella iba apareciendo por aquí le hubiera visto embarazada. ¿Qué pasa? Y no a casarme voy, ¿por qué viene embarazada? Y ella con rostro gacho. ¿Cómo cree que se siente alguien? Hablando que así hubiese sido real, en cualquier pareja. O casándose están las personas, hoy se casan, a la siguiente semana dice, mira mi amor, se acaban de casar y a la siguiente semana, mira mi amor, ya tengo 3 meses de embarazo, vas a ser papá. Y se acaban de casar. Y ya tiene 3 meses de embarazo. ¿Qué puede pensar el marido? Este es del panadero de lechero, porque yo ni te he tocado todavía, le dice. Nos acabamos de casar y ¿cómo es que estás embarazada? ¿Puede imaginarse usted los pensamientos que le llegaron a José? Él sintió un gran dolor porque quería a María. Pero como él era justo, oiga, justo, no quiso difamarla, no quiso denunciarla, no hizo escándalo. Me falló, que Dios se encargue, pero yo la amo mucho. No la voy a ir a denunciar. Tenía que ir a denunciar a los ancianos de Israel. Mire qué acción. Y en los hogares, ¿cómo estamos? La esposa con el esposo.
Cuando está con la suegra, con el suegro o con la mamá, el marido quejándose, mira qué mujer que me ha salido, no puede planchar, no puede cocinar, es bien haragana, es bien respondona, mira que cómo me exigen. El marido dándole queja a los papás de la mujer que tiene. Y viceversa, la mujer viera que este hombre es inútil, este hombre no quiere ni levantar el plato con que come, viera que este hombre es bien exigente, me pide pollo pero ni $1 me da, y empieza a desnudar al marido. ¿Cómo estamos con las acciones justas? Poner de cabeza al marido la mujer, y la mujer pone de cabeza ¿cómo es? La mujer pone de cabeza al marido y el marido pone de cabeza a la mujer. Así es una acción justa. Esa es la nueva vida en Cristo. Nuestras acciones justas nosotros tenemos que demandárselas a Dios y no hacer más grandes los problemas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, tan justo que era José, que estaba con ese lino fino, blanco y resplandeciente, que él se quedó con aquel daño. Como el Señor vio la justicia, le dice en la noche: José, veamos acá mismo, sigamos leyendo. Mire qué bonita esta lectura. Si solo de José podemos hablar, hay muchos ejemplos, pero con José es suficiente. Mire, sí, y le dijo el Señor, porque vio que no entendía las cosas José, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Se le fue la preocupación, volvió la alegría a su corazón. Es obra del Espíritu Santo. Yo pensaba que María había fornicado. ¿Por qué? Veamos lo que dice acá, hermanos. Veamos, esta es la secuencia. Veamos lo que dice acá también, hermanos, en el libro de Deuteronomio 22:20. Mire cómo dice. Eso tenía que hacer José, Deuteronomio 22:20. Dice así: mas si resultara ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de sus padres. Así quitarás el mal de en medio de ti. Eso hizo José, quedarse calladito, porque si estaba encinta, era lógico que había fornicado en casa de sus padres. Y también hay otro texto más adelante, hay otro texto de salvoconducto, pero bueno, en 24, ahí dice también, dice que si la doncella en aquel tiempo, oigan, que esos casos se han dado en el tiempo de la gracia también, que si la doncella o la esposa de algún hermano sufre una violación, eso es bien delicado, En el antiguo tiempo dice que si alguien encontraba una virgen, una doncella en el camino, una virgen, sea casada o soltera, como sea, si la encontraban en el camino y la violaban, en este caso de la casada, si la violaban, ella tenía que haber dado gritos de auxilio, tenía que haber gritado, tenía que haber pedido ayuda y tenía que haber testigos de aquellos gritos, que ella no fue violada con su consentimiento, sino que ella forcejeó, y como el hombre pudo más que ella, la violó, y como gritó y pidió auxilio, la congregación no la mataba, sino que castigaban a piedras al violador. Pero si esta mujer no gritó ni pidió auxilio, Israel lo tomaba, los ancianos lo tomaban como que lo había hecho voluntariamente. Y después dice: él me violó, pero no gritó, ni forcejeó, ni pidió auxilio. Entonces a los dos mataban. Cuando el hombre que salía a violar, hermanos, a la mujer en el camino y la metía, hermanos, a cualquier lugar, dice que su deber era, para no morir, tenía que gritar, tenía que pedir auxilio. Eso la salvaba el día del juicio.
pero si esta mujer no gritaba, los dos morían irremisiblemente. Era delicado con la fornicación. Entonces estamos viendo, hermano, el caso de José. No era fácil, él sabía la ley, él era temeroso, tenía que ir a denunciar a los ancianos de Israel. Miren, ¿se acuerdan de María? ¿Se acuerdan del compromiso que tengo con el desposorio? Me falló, está encinta y yo no la he tocado, tenía que morir. Dice que ese fue el secreto, pero por eso el ángel, por eso el Señor le habló en sueño y le dice: no temas, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo. Una acción justa. Y ahí dice otro texto: hijos, obedecer a vuestros padres. Oiga, hijos, obedecer en todo a vuestros padres, porque esto es justo y agradable delante de Dios. ¿Qué acción? La acción de obediencia, hermanos. Eso es una acción justa. ¿Se da cuenta que la obediencia cuenta mucho para la justicia? Sí, mucho, mucho, mucho. Abraham le fue tomado por justicia la acción que él hizo. Ve, anda, sacrifícame a tu hijo Isaac. El Señor, Abraham no estaba viendo que el Señor era injusto. Abraham no estaba viendo que el Señor había mentido, que le iba a dar descendencia a Isaac. Él no estaba viendo nada. Él obedeció y después tomado por justicia. ¿Cuál? La acción. Él no puso a debatirse con el Señor, pero te acuerdas: Señor, platiquemos como aquella vez, Señor. Cuando estaba platicando: Señor, si hubieran 50 justos, tú no les destruyes. No, pero no hay 50. Señor, pero si hubieran 10. No, pero no hay 10. Platiquemos ahora, Señor. Me estás pidiendo a mi hijo. Qué hermoso está allá y me lo vas a quitar. Él no debatió en nada. La acción de obediencia que hizo, eso le fue contado por justicia. Así de que, hermanos, es muy importante que nosotros veamos esto. Veamos lo que dice Apocalipsis 3:4, acá cerquita. Dice ahí: pero tienes unas pocas, dice bastantes personas en la iglesia. Mi hermana ahorita, pero tienes ahí unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que tiene lino fino, puro y resplandeciente estará con el Señor. Así de que hay mucho que hablar de 19:14, siempre de Apocalipsis 19:14. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo. Aquí no dice fino, finísimo, delicado. Es tan delicada la pureza que el Señor quiere en su iglesia. Es tan especial la limpieza, la justicia que Dios quiere. Nuestras acciones que sean realmente de hijos de Dios, que andemos como hijos de luz, que no nos comparemos al mundo. Miren, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, aquí dice el color del lino, miren, blanco y limpio, le seguían en caballos. El ejército, esa es la ropa. Pero ¿qué ropa? No está hablando de una ropa literal, física, sino de lo que hay en el corazón, de las acciones. La esposa tiene que tener lino fino, resplandeciente, como el ejército que el Señor tiene lino fino y resplandeciente. Solo es justicia lo que está alrededor del Señor. Mira el ejército celestial, vestido de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, los caballos blancos. El ejército de lino fino, blanco y resplandeciente, la esposa de lino fino, blanco, puro y resplandeciente, quiere decir justicia. No así dice la palabra de Dios, pues. Están preparados cielo nuevo y tierra nueva, donde morará la justicia. Pero no que yo soy, usted, ¿por qué no me ve?
No, tenemos que reflejar esas acciones de justo. Justo, que es otro hombre, de una acción justa, hermanos, una acción justa de Lot. Es que es increíble la justicia que practicaron aquellos antiguos. Es increíble la justicia que practicaron aquellos antiguos, hermano. Hoy cuando alguien, si la esposa le hace un daño, a quejarse va. A quejarse va. No tenemos esa acción justa de quedarnos callados. Y cuando se trata de salir perjudicado en algo, sálvese quien pueda. Lot dice que aquellos hombres querían violar a los ángeles. Y Lot tan justo era que la acción que él hizo, mire, la acción de este hombre justo, sale y le dice a aquellos sodomitas, le dice: yo tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, se las voy a sacar y hagan con ellas lo que quieran. Pero a estos varones que han venido a refugiarse a mi casa, a ellos no les hagan daño. Mire qué justicia. No era razón por la cual el Señor le dio la salvación, porque era extremadamente justo. Prefirió el bien ajeno y salir perjudicado él, entregar a sus propias hijas a que aquellos las violaran toda noche, pero a estos varones no les hagan daño. ¿Qué acción? Eso no tenemos capacidad nosotros. Nosotros no tenemos capacidad nosotros, ¿verdad? De proteger al que no conocemos y de exponer al peligro a nuestra familia. No tenemos esa acción. Pero ahí están en realidad las acciones justas. Así de que, hermanos, veamos lo que dice por acá, Efesios 6:1. Es el texto que les cité, dice así: hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La obediencia es una acción. ¿Cómo dice aquel centurión que el Señor Jesús le dice: Señor, mi siervo está enfermo, por favor, ve a sanarle, por favor? Es un hombre muy importante, es un buen siervo. Pero solamente di la palabra, solo di la palabra, porque yo no soy digno que tú entres bajo mi techo, que entres a mi casa. Solo di la palabra, tú tienes autoridad, Señor. Yo también tengo gente a mis órdenes. Le digo a este, ve y va, le digo al otro, ve y viene. Miren, órdenes, obediencia. La obediencia, eso es agradable. Y el Señor se maravilló que este centurión tenía tanta fe, y le dice: que se haga conforme a tu voluntad. Y cuando llega le dice: ¿a qué hora sanó mi siervo? A todas horas. Esa es la hora que el Señor me dijo que se haga tu voluntad. Mire, la obediencia, hermanos, es una acción justa. Hijos, obedecer, ¿cómo dice? 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hay mucho que hablar acerca de la justicia, hermano, pero lo que el Señor quiere, hermano, es que nosotros pues no nos conformemos a que conocemos la doctrina, que tenemos 30 años de estar en el Evangelio, que yo soy bien famoso, que me conocen desde pequeño. No se trata de eso. Se trata de que qué testimonio tenemos delante de las gentes. Se trata de que qué dice la gente. Mire, Josué, él dice: testifiquen. No, ese fue Samuel. Testifiquen si yo les he hecho algo malo a todo el pueblo, digo. Si yo les he tomado algo, les he robado algo, si les he ofendido. Y todo el pueblo lloró y dijo: no, tú nunca te has portado mal con nosotros. Qué valor de hombre de decir: aquí estoy en público. Alguien que diga algo en que lo he defraudado, en que le he hecho daño, testifiquen algo contra mí. Y al contrario, todo el pueblo llorando porque él se estaba despidiendo. Un hombre intachable. Acciones justas de los santos. Hay quienes que se llaman santos de los últimos días, pero las acciones, hermano, jugando basquetbol y cuántas otras cosas extrañas que tiene, hermano. Otros que se consideran justos tomando cervezas a escondidas.
predicando la palabra de Dios de casa en casa y les gusta beber, les gusta tomar, se emborrachan y tocando las puertas de casa en casa, hermano. Les gusta oír música del mundo, música pagana y predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Cree que hay alguna luz en estas personas? Tinieblas, no hay ningún buen fruto. Soberbios, enojados, iracundos. Mira lo que estoy diciendo yo. ¿Qué dirán de nosotros? Allí yo oigo por el micrófono que dice que son los únicos, que son los santos de los últimos días, que son los apostólicos. Pero mire cómo es el hermano Gerardo, que vaya diciendo así a alguien, hermano. Pero mire cómo es el hermano Jenny, va a decir los vecinos. Pero mire cómo es el hermano, ya no digo un nombre, ¿verdad? Pero mire cómo es el hermano Oscar y es el hermanito. Qué terrible, ¿verdad, hermano? Que uno diga ser, que estoy bien, que ya voy para el cielo, que soy pan del cielo, que soy maná, que soy un pan blanco, y la gente está diciendo todo lo contrario, cree que va a ser por gusto. No. Del Hijo de Dios, hermano, el Señor sujeta a las personas y uno cae en gracia para con ellos. Por lo tanto, hermanos, sigamos adelante y procuremos poner, hermanos, por obra la bendita palabra del Señor, para que el Señor nos diga aquel día: ven, buen siervo, en lo mucho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Dice que había alabanzas en el cielo. Gocémonos y alegrémonos porque se han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, puro, resplandeciente, porque el lino fino es las buenas acciones de los justos. Padre Señor Jesús a todos. Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.